buena pregunta. Hoy estoy súper feliz, súper engalanada con una persona que tengo el gusto de conocer hace mucho tiempo y que tenía de verdad mucha ilusión de que nos acompañara aquí porque tiene cosas maravillosas que aportarnos, sobre todo como ser humano y por supuesto como profesional. Él es José Luis Bacasela. Él es psicólogo y terapeuta emocional, pero sobre todo, como les decía, un maravillosísimo ser humano. Sí, sí. José, gracias, gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy, por regalarnos este espacio que sé que va a servirle mucho a nuestra audiencia. Qué gusto, Pati. Muchísimas gracias también la invitación. La primera vez que me comentaste de este proyecto que estás teniendo, yo feliz de la vida de poderte aportar, de poderte acompañar. Y bueno, por fin llegó el día, así que estoy totalmente en Por tus fin la manos tos con tus nos dejó, preguntas. por fin Claro. la tos nos dejó, porque la tos pasó por Ecuador, se vino por Colombia. Sí, 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 sí. Tengo pacientes que están en Estados Unidos y también hasta allá llegó. Una cosa de locos. No, sí, eso está horrible, está horrible, está horrible esto, pero Sí. bueno, afortunadamente, después de que te soltó a ti la tos y a mí me está soltando, ya se estaba queriendo olvidar de mí un poquito, pero si acaso me oyen toser, ustedes hagan de cuenta que no han oído nada. Bueno, Pero ya tiene que José, irse, definitivamente. sí, sí, total, total, la queremos, la con amor, te pedimos tosecita, vete por favor, que ya nos acompañaste un buen tiempo. Y cumpliste tu función, muchas gracias, pero ya suficiente. Bueno, José, como siempre, la primera pregunta que le hago a las personas que pasan por buena pregunta es, ¿quién era o cómo era? Porque yo sé que todavía lo conservamos en el corazón. ¿Quién es José de niño? Wow, qué buena pregunta. Mira, después de mucho, mucho tiempo estudiando y también pasando por los procesos muy propios de terapia, entender que José era un niño muy creativo, muy divertido, un niño con mucha chispa. Y hay algo que a mí me ha gustado a lo largo de mi vida y es lograr mantener justamente eso. Que es algo que me mueve, es un motor en mi vida, también esa chispa, también esa alegría, esa creatividad. José era un niño, creo yo, en cierto sentido un poco mal entendido por la época, tú sabes, no es lo mismo ser papá ahora que haber sido en nuestras épocas de los setentas finales, ochentas inicios, y tener a papá y a veces a mamá también cansados. Entonces, contarte ahí que, bueno, yo tuve una infancia, que puedo decir una infancia normal, no te diría una infancia feliz al 100%, pero tuve muchos chispazos de alegría, muchos chispazos de felicidad, de cosas que son identitarias a mí, con una mamá y un papá que se preocuparon un montón. Creo yo que se preocuparon un poquito de más, ¿sí? Y trabajaron, creo yo, desde su miedo, principalmente mi mami. Y es con esta idea de lo que no todos consideran igual, que es el éxito. Entonces, esa idea de que ojalá y mi hijo sea exitoso, bueno, estoy seguro que a la fecha no soy el niño exitoso, ni soy el adulto exitoso que mi mamá pensó, pero yo tengo mi versión de mi éxito y tengo mi definición de la cosa y siento que soy una persona bastante feliz ahora y con el éxito que estoy todavía construyendo y consiguiendo. Entonces, creo, insisto, volviendo a la pregunta del niño, un niño con mucha creatividad, con mucha chispa, con mucha comedia, con mucha acción de cosas, un niño muy admirador hasta la fecha, digo yo, de Jim Carrey, de Mr. Bean, de Mel Brooks, con el tema, digamos, de la comedia de Lelutier, que es maravilloso con este tema de Eugenio Derbez. Sí, y yo creo que seguía más por esa línea que pues después por la que terminé siguiendo de psicología, pero ahorita como que en algún momento lo conversamos, los estoy empatando y ojalá eso también pegue un golazo en el arco. Seguro que sí. Oye, qué hermoso lo que me acabas de decir. Me encanta porque muchas veces, y me imagino que lo habrás visto infinidad de veces, lo habrás entendido, lo habrás procesado ya en tu ejercicio profesional, cómo nuestros papás nos programan, ¿no? Nos programan bajo sus miedos, sus deseos, y como una palabra que para nuestro papá o nuestra mamá puede ser algo sencillo, cotidiano, o que sencillamente lo viene oyendo de generación en generación, y cómo esto nos programa y nos encasilla, digamos, en lo que define o la definición que tienen otros,
¿no? Del éxito. Y qué lindo porque digamos que tú has tenido la posibilidad de entender que una es la versión del éxito que tiene en su cabeza tu mamá y no está peleada, ¿no? O sea, la entiendes, no la batallas, no la sufres, pero tú tienes una totalmente diferente. Digamos que tú has tenido esa posibilidad, pero qué complicado es cuando esto está todo ahí medio tapado, ¿no? Por lo que pudiéramos llamar la cotidianidad o la normalidad, y simplemente se convierte como en un malestar, pero que no sabemos qué es. Entonces, no soy suficiente porque no tengo el éxito que mi mamá esperaba y es el éxito que mi mamá definió que es el éxito, aunque para mí esto no sea el éxito y yo sí estoy contento con lo que estoy haciendo. Y quiero que de una vez toquemos ese tema porque me parece muy importante que le des una herramienta a las personas de cómo lo hiciste, cómo lograste entender que la versión del éxito de tu mamá es una, la tuya es otra, y finalmente tú eres exitoso en lo que tú consideras éxito. ¿Cómo lo lograste? Bueno, wow, qué difícil ponerse a pensar en esa respuesta tratando de condensar tu historia, porque yo tengo hermosos 44 años y en ese sentido es claro, es mucha agua bajo el puente, ¿no? Mi mami siempre decía, ¿te das cuenta cómo por qué pelea tu hermano y tu papá? Es que son idénticos. Y yo la veía. Y era como, ¿y tú y yo qué seremos, no? También éramos Me idénticos. Por imagino. eso, tú sabes, ¿no? Mucho de esto se ve en la psicología, es básico. Te peleas con el que más te pareces porque te devuelve, te refleja un montón de cosas. Un espejo, exacto. Luego hubo algo que a mí me encantó mucho y que mi mami me dijo, y eso sí me encantó cuando me lo dijo, tú sigues los pasos de tu papá. Mi papá, Carlos, un tipazo. A la fecha cumplió ya 83 años. Tengo la bendición de tenerlo y tenerlo entero. Y la cosa es de que mi papi, él siempre, y lo ha dicho, él es educador. Entonces él, educando, trabajó en varios lados, no solo en colegios, que sí trabajó en colegios, pero también trabajó en algunos lados a nivel del sector público. Y trabajando en el sector público, él viajaba. Entonces él viajaba y viajaba mucho y él era mucho de comunidad y de estar en las comunidades y de compartir con las comunidades en lo rural, ¿no? O sea, no estaba, digamos, en una oficina bonita, hermosa y no. Y en algún momento, yo cuando decido seguir psicología y me lancé, además me decanté por psicología social, empecé también a trabajar mucho en eso y mi mamá ahí me hizo caer en cuenta. Tú viajas igual que tu papá, sales igual que tu papá, llegas, das talleres, no es que trabajas en un uno a uno. Y hubo un momento en el que digo, wow, yo me siento feliz haciendo esto. Pero me llegó la pregunta también de hasta cuándo lo voy a hacer. Ok, Tú tienes, John Lennon solía decir, la vida es eso que pasa mientras hacemos otros planes. perfecto. Yo quise tener mi primer hijo a mis 29, 30. Mi primer hijo llegó a los 33. Y en ese tiempo que no llegaba, yo seguía trabajando y viajando. Él llegó y tenía él 3 años y me tocó ir a un levantamiento de información en una comunidad costera aquí en Ecuador. Y mi esposa, por bien hacer, me manda el video de mi hijo pequeñito y le dice, mándale saludos a papá, dile que lo amas. Y Alejandro dijo, no. ¿Pero por qué? Porque tiene que venir. Tal cual, porque te cuento que esto fue, yo normalmente me iba por decirte unos 3, 4, a veces 5 días, lunes volver viernes. Pero en este sentido, este viaje fue de 5 semanas. O sea, yo Wow. al tercer día yo ya no estaba disfrutando ni de la playa ni de nada, yo ya quería mi ciudad Tu y mi casa, tu floj hijo, tu... de buses urbanos. Y él, Ale, me hace caer en cuenta de que yo estoy viviendo una cosa bonita acá, porque claro, me gusta, tengo incidencia y lo que tú quieras, pero quiero repetir lo mismo que también en algún momento yo sentí, que era que como mi papá no estaba, mi mamá se hacía cargo y mi mamá a veces y a veces más de la cuenta se hacía cargo y uno era como que, ahí como que uno siente, no sé si te habrá pasado, también lo habrás escuchado, el error era como muy poquito, era poco permitido en Sí, sí, casa. total, Entonces era como total. hazlo perfecto, cara.
y ahí venía el 1 y el 2 y el 3, entonces eso marca. Y cuando me di cuenta que estaba repitiendo eso, me vino la palabra de mi mami cuando me decía este tema de eres igual a tu papá, que no lo dijo en mal sentido, con respecto al tema trabajo, y yo veo a mi hijo, me veo a mí y digo, uy, no, esto ya no va, esto tiene que cambiar en algún momento. Porque yo veía mucho a mi papá exitoso en un sentido de que él es reconocido en algunos lugares, chiquititos, no es una cosa grandiosa, pero es grandioso para la gente que logró tocar. Una comunidad que tiene agua potable, una comunidad que tiene Claro. un profesor que vale la pena, ¿eh? No, y en Una realidad es comunidad con maravilloso. alcantarillado. Es un Sí, aporte increíble. No, por el aporte sea supuesto. grande o pequeño, el aporte es aporte y en sí es importante. Exacto. Y bueno, la cuestión, como te contaba, entonces, viajes y me doy cuenta que mi hijo me está extrañando. Digo, ok, creo que esta parte de mi vida ya la cumplí. Y es algo maravilloso cuando llegas a comprender que si vas a vivir 90 años, de los cuales desde tus 18, 20, tal vez hasta tus 60, son 40 añotes, un poquito más, a veces un poquito menos, ¿sí? Pero son 40 añotes. ¿Yo por qué, hostias, tengo que estarme dedicando siempre a lo mío, o a lo, perdón, a lo mismo, siendo lo mismo, repitiendo lo mismo? Y tal vez no estoy haciendo lo que realmente tengo como para entregar, aportar y ofrecer. Salgo de ahí. La vida en ese interín hizo algo medio similar con respecto a tener un trabajo que ya finalmente y felizmente también era ya en Quito. Y tampoco es que era tan feliz. Me di cuenta de que tengo alergia y me provoca urticaria emocional el tener jefes. Entonces, esa alergia dije, ya como que me pica mucho esto y como que no. La primera vez que de hecho me despidieron, así que eso también son partes de la historia. Yo creo que nadie se va con el currículum intacto. Así que finalmente salgo de ahí. Hay un pequeño periodo como de transición y mi esposa. Yo siempre digo, es mi esposa, colega, amante, madre de mis hijos. Ella no es mi jefa, ella es mi líder, es mi sol, es mi luz, mi faro. También trabajando ella en un colegio. Durante 11 años le llegó también su nivel, digamos, de hartazgo y de cansancio, de claridad mental, de decir hasta aquí nomás yo creo que ya pude aportar, ya no, siento que no tengo más en el tanque como para dar. ¿Qué te parece si ya entramos entonces a un ejercicio de la psicología más en un lugar, nosotros en un espacio propio? Y fue como que, ok, yo como te conté, psicología social. Y mi psicología social siempre estuvo muy ligada a la clínica, porque no hay social sin individuo. Y el individuo está también con su, y no lo digo en mal plan, con su enfermedad y con su dolor y con su sufrimiento y con su malestar, que es social, es cultural, se alimenta de eso, pero además lo alimenta. Es una simbiosis. Me alimento de lo que mi sociedad está un poco enferma con algunas cosas, pero a la par yo también con mi acción, ya enfermo a la sociedad igual. Es una cuestión un poquito compleja verlo así. No quiero que suene negativo, porque en realidad yo creo que la vida es hermosa, es maravillosa, hay un montón de cosas, pero no nos han enseñado a disfrutar. No nos han enseñado a Totalmente de acuerdo. disfrutar. Y entonces, claro, ya empezamos a ver un montón de cosas, un montón de líneas de qué es lo que podíamos hacer. Y empieza como esta formación también ya en el tema de la terapia emocional, más desde la lógica que yo nunca la he querido, pero tienes que entender algo de la patología. Al final, la patología a la cual yo me refiero mucho es más que nada la ansiedad, también la depresión, pero creo que la patología más fuerte con la que yo trabajo es la incapacidad, como te decía hace un momento, de disfrutar. Entonces empiezo a disfrutar, empiezo a disfrutar de mi casa, empiezo a disfrutar de mis hijos, empiezo a divertirme porque antes tuve problemas con que, oye, mi hijo está enfermo. Oye, pero ¿cómo es posible que tu hijo se enferme? Pues porque es un niño. Entonces el jefe te decía cómo es posible y no te deja, no te permite, no te entrega el certificado, no te acepta el certificado como para descontarte los días de... No, no, todo lo contrario. Y me encuentro un día con tiempo libre en la mañana, desayunando con mis hijos, yéndolos a dejar, luego yendo al gimnasio. Entré al gimnasio y digo, oye, esto es la vida, luego voy a trabajar, trabajo 5 horas al día, aporto un montón,
vengo a recoger a mis hijos a mediodía, comemos juntos, ¿sí? Y luego Wow. vuelvo al trabajo. Ellos si en este momento pudieran, que no, espero que no lo hagan, obviamente, por una cuestión de respeto, pero si dejaran entrar, yo les permito entrar. El más chiquitito asoma siempre su cabecita por aquí, saluda, luego se va. Y son cosas que como, claro, ya insisto, ya gracias a Dios encontré la cura para no tener jefes, que es decidir no tener jefes, trabajar para Claro. ti mismo. La humanidad para mí es hermosa, entonces yo me permito eso. Y ahí está el disfrute. Mi mamá, cuando le contamos esto, empieza y lo soltaba continuamente, ¿ah? Ujú. Porque yo he tenido una historia de 16 trabajos. Solo en uno me despidieron que fue el final, pero 16 trabajos en los que yo sentía que llegaba, daba todo, aportaba un montón, pero sientes que se desgasta y entonces no, yo tengo que ir a aportar donde realmente pueda tener incidencia, entonces me voy a otro lugar. Y Ok. era como llegar, estar, explotar y luego decaer e irme a otro. Entonces, claro, mi mamá siempre tenía este discurso horrible pensado desde la jubilación. Debes encontrar un lugar en el que te puedas jubilar. Yo tengo 30. Y- ¿Por qué si tengo 30 años tengo que estar pensando en cuando tenga 65? ¡Qué grosería! Y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Entonces ahí está el tema del éxito. Ahí están todas estas cosas que te cuento más o menos, en donde encuentro que finalmente es mi definición. Es la mía, es donde yo estoy dándome cuenta de qué es lo que yo quiero hacer. Y es igual que una maleta. Y aquí viene el tip, abrir la maleta y empezar a sacar cositas y verlas y ponerlas un poquito alrededor tuyo y en orden y decir, oh, esto sí es mío, lo quiero, me lo quedo. Oh, esto no es mío, esto es de mi mamá, se queda fuera. No lo voy a meter a la maleta y no lo voy a cargar conmigo. Y el tip que sigue es matar la culpa. ¿Por qué yo tengo que Wow. cargar con la lógica de lo que ella quiere, lo que ella espera, lo que él desea, lo que él anhela? Y si no lo cumplo encima más, yo soy malo y soy culpable. Creeré, precisamente por eso que te decía, del tema del sufrimiento y del disfrute, nos han enseñado a sufrir, nos han enseñado de culpas, no nos han enseñado de disfrute. ¿Cómo te sientes con esto? Bien. ¿Y no has pensado en tu mamá que está decepcionada de lo que tú estás haciendo? No, no lo he pensado. Porque ella ya vivió lo suyo, ella ya tuvo lo suyo y finalmente siempre voy a decir esto y es lo que les hago caer en cuenta a los padres cuando van y se quejan de sus hijos, sobre todo este caso en consulta me refiero de los hijos adolescentes, yo siempre pregunto y te pregunto a ti, Pati, ¿tú qué quieres que sea tu hija? ¿Yo qué quiero? Ay, que sea feliz. Gracias, y lo lograste a la primera. ¿Qué ese es el punto? No dice, la gente en serio, después, muy poquita gente, pero realmente la gran mayoría llega exactamente a esta conclusión así de rápido. Yo quiero que sea feliz. Entonces no tiene que ver si hace lo que tú quieres, no tiene que ver si cumple lo que tú deseas, no tiene que ver si llega a llenar los zapatos que tú le has puesto. Entonces, es cuestión de que permitamos a nuestros hijos que sean felices. Pero ¿cómo? Primero permitiéndonos a nosotros ser felices. Por eso te digo, imagínate en 40 años que tú trabajas, tener que dedicarte siempre a lo mismo y hacer siempre la misma cosa. Yo fui facilitador, especialista, psicólogo, psicólogo social en este sentido, am, taderista, formador, facilitador social, como quieras llamarle, gestor social. Y de pronto en algún momento también me doy cuenta que termino siendo, no sé, escritor, editor de libros, porque tocaba hacer documentos que eran propios de las comunidades, narrador de historias. Y yo, ok, entonces sí puedo hacer más cosas. Y ahora soy psicólogo y terapeuta emocional, no voy a dejar de serlo nunca, pero me estoy lanzando también a ser youtuber, me estoy lanzando a ser actor, me estoy lanzando a ser en YouTube, porque esta es una plataforma que te permite lo que tú quieras, me estoy lanzando a hacer como literalmente lo que te dije antes, Derbez, Jim Carrey y cosas así, con tal de en su momento vincular psicología con comedia, comedia con vida cotidiana con aprendizaje y aprendizaje con sanación, todo en espero lograrlo compactar en 8 minutos, ¿eh? Y aportar desde ahí tal vez a gente que nunca lograría en este espacio, solito, digamos, esperando que venga conmigo a consulta, pero matándome de la risa.
riéndome desde lo que escribo, desde mis experiencias, desde burlarme de mí mismo, de los golpes que me dio mi mami y de las pendejadas que me dijo mi jefe y de las cosas que me causa mi esposa porque yo la amo, pero es la mujer que en 2 segundos me saca de casillas, así más fácil en el mundo. Y desde ahí que todos lo sufrimos porque váyame alguien a decir que no tiene peleas, que no tiene broncas, que no tiene problemas. Eso no es cierto a menos que seas monje tibetano. Y que se entienda que ahí no hay esposa, no hay hijos. Entonces, por eso tal vez monje tibetano no tiene O tantos sea, problemas. cuando pelear con No. un árbol es muy difícil, o sea, total, Y total. desde ahí viene una última cosa que me encanta decir. Cuando ya logro entender esto, digo, ok, no me importa si tengo 44 y uso mi collarcito, no me importa mi barba mal crecida por estos lados, medio crecida, pues, me dejo la barba, me dejo mi cabello largo, porque ya es tu estilo, ya es tu identidad, y en eso es todo el combo completo. Sí, es todo el combo completo en donde tú pues muestras lo que eres y solo desde ahí ya te sientes libre y desde ahí pues insisto, ese disfrute. Entonces, claro, con responsabilidad, con obvio, haciendo las cosas que tienes que hacer, pero se vive más fácil. Oye, qué interesante, qué maravilloso. Sabes que yo hago contenido permanentemente para redes sociales y me enfoco mucho porque es que el mensaje es básicamente el mismo. Si tú te pones a pensar, o sea, no sé, desde Buda hasta Carl Jung, pasando por Neville Mm. Goddard, Joe Dispenza, Luis Hay, o sea, el mensaje es básicamente el mismo. O sea, Sí. vete a cero, descarga todas las maletas, saca todo el relleno que tienes, decide con qué te vas a quedar, con qué vas a construir, quítate la culpa, no sobrevivas, crea tu propia realidad y ahí vas a, o sea, y vas a fluir, y vas a fluir, Exacto. y vas a hacer, o sea, no queda ninguna otra opción que el éxito cuando no buscas el éxito, sino que eres el éxito en lo que haces. O sea, no queda ninguna otra opción, ¿no? Entonces, todo esto que tú decías, y me parece súper importante que le digamos a la audiencia que el tema de la culpa, o sea, si bien es importante sanar, también es muy importante entender que cada quien actúa desde un nivel de conciencia diferente. Entonces, por supuesto, nuestros padres, ¿sí? Que evidentemente son de otra época y que cada vez hay, pero más y más y más, digamos, como nuevas corrientes, más información por ahí, o sea, empecemos que en la época de nuestros papás no había YouTube, que para mí, que es el gran maestro de muchas personas, por lo menos el mío lo es. No había tanta información, no había tanta, digamos, como también tanta capacidad de pensar y de crear nuevas realidades. Lo decías tú, mi mamá decía, yo tengo, o sea, tienes 30 años, tienes que buscar dónde jubilarte. Y en la época de nuestros papás empezaban en un trabajo y se jubilaban en ese mismo trabajo. Esto hoy en día no es así. Ya no pasa. Entonces, este cambio de paradigma también nos ha permitido a nosotros encontrar y somos, no sé si tú lo ves de esta manera, pero así lo veo yo. Somos como esa generación de transición, ¿sí? Ujú. De transición de paradigmas mentales y de concepción de que tú, o sea, naces, creces, te reproduces y mueres. Naces, creces, vives, descubres, construyes, eres, Ganas. ¿sí? O sea, y ahí eso hace toda la diferencia, eso hace toda la Sí. diferencia. De hecho, pues nuestros hijos hoy en día tienen como la oportunidad también un poco más de ser, ¿no? Porque pues a nosotros esa chancla voladora. Sí, te debes haber dado cuenta que las cosas que nuestros hijos hacen ahora eran impensables de ser permitidas hace, pues literalmente 40, 35, 40 años, tal vez un ¿Te poquito más. habrá ¿Cuántos kilómetros? pasado, te habrá pasado de en la casa hablamos o solamente con una mirada, esa mirada que nos lanzaba la mamá en medio de una reunión, uno, o sea, uno veía su futuro pasar, uno ya pensaba en quién dejarle sus pocas pertenencias, porque cuando Sí, uno sí, sí, llegara sí. a la casa era muerto. Por supuesto.
Yo, de hecho, luego te lo contaré, pero una de las cosas que quiero justo hablar en este tema que te hablaba de mi proyecto YouTube es la ansiedad anticipatoria y lo que genera en negativo. Porque yo recuerdo que una vez mi mamá No, literalmente me dijo, hablemos de eso sí, porque yo quiero este tema de que cuando, o sea, que no era, o sea, la mirada era una claro. sentencia. Entonces, ¿esto qué genera en las personas? Y de cierta manera, como aún nos está pasando un poco, ¿sí? Porque aún nos pasa, no, no del todo se ha pasado ese capítulo, no del todo se ha pasado ese capítulo en el cual realmente a ver, no, no solo nos sentencian, sino que además con frases nos programan, ¿sí? Y programan nuestra existencia casi. Te voy a soltar una que me decía mi mamá. Óyela bien, llorarán lágrimas de sangre. O sea, hazme el favor. O sea, eso era como, o sea, eso era más que una, eso era como un conjuro. Yo decía, Dios mío, el día que yo tenga que llorar lágrimas, y, sí, y realmente me lo imaginaba, yo decía, y en efecto me han pasado cosas que más o menos, o sea, no eran de sangre, pero casi, casi. Sí, Yo te comparto una, te hago el contrapunteo ahí. Mi mami decía, en tus hijos la pagarás, pagarás, pagarás. Es como que, entonces, claro, en algún momento yo me preocupé, ¿no? Digo, ¿será que yo quiero tener hijos porque están lanzados con maldición? Entonces, pero en mis hijos, no, en mis hijos yo aprendo, es algo maravilloso. Ojo que yo todavía tengo rezagos, porque hay que ser sinceros, somos un sí, sistema, eres un total, sistema ahorita en tu hogar, pero también eres un sistema que viene del sistema que era tuyo. El exacto. sistema anterior tuyo también tiene mucho que ver en relación al dónde viviste, dónde veniste, dónde creciste. Sí, 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 tu Entonces yo todavía historia, tengo, claro, por y supuesto. lo voy a hacer directo a la cámara. O sea, así como, yo tengo todavía los ojos de plato con mis hijos. En el primero funciona, en el segundo le vale tres perejiles, como digo yo. O sea, Claro, y, lógico. y se va de largo. Entonces, hasta me río. Yo todavía tengo ciertos rezagos que no van, ya no van por la violencia, ya no van por el insulto, ya no van por el ataque y nunca jamás por el causar una ansiedad de, espérate, pausa dramática. Llegamos a la casa, doble pausa dramática y vas a ver. Y hablamos, yo entiendo. Y hablamos, yo puedo entender, pero y vas a ver, pucha, la mente se abre y nada es positivo. Voy a ver chancla, voy a ver correa, voy a ver mano, golpe, voy a ver sangre, voy a ver moretón. No estás pensando en vas a ver una perspectiva diferente de la vida para que puedas tener una educación mejor y tus modales mejoren en sociedad. No. Entonces yo eso lo evito. Los ojos sí los tengo todavía. A mí me encanta mucho él. Y digo, Alejandro. Entonces Alejandro viene y suavecito, lindo, mi amor, esto qué está pasando, qué estás haciendo, mira. Entonces, como que lo trato de manejar suave, muy a la interna, para no dejarlo mal tampoco a él. Porque antes creo que una de las cosas más, no sé si divertidas de los padres y madres era, voy a dejar mal a mi hijo enfrente de todo el mundo para que todo el mundo diga qué buen padre que eres, qué buena madre que eres. Sí, Ahora, eso era la que lo dejaban a uno, pero, o sea, contra el suelo, lo dejaban a uno claro, como un claro. tapete. Además te dejaban después de ejemplo, ¿quieres que te pase lo mismo que a José Luis? Entonces uno ya era el ejemplo del otro, como para que tú te mejores, el otro se mejore y se porte mejor, se porte más bonito. No, entonces este tipo de cuestiones, claro, la ansiedad, como estábamos hablando, crear ansiedad, un sistema crea ansiedad. La ansiedad, súper fácil. Claro. Si te equivocas, la fregaste, te pego, encima más corriges y tienes que repetir. Era la típica de tú tienes que, toda una hoja, y el error viene aquí. No acá, el error viene aquí y te arrancan todo y tienes que repetir todo. Digo, pero si el otro ya lo hice, pues si el otro sí Pero estaba vuelvo a bien, empezar, vuelvo a empezar. me Bueno, vale, vuelve a empezar. una pausa para todos nuestros traumados que nos sigan suscribiendo. Una pausa que nos sigan los traumados, Por suscríbanse. favor. También les vamos a dejar las redes de José Luis y suscríbanse, por favor, síganlo porque de verdad que tiene cosas espectaculares y ustedes también suscríbanse si quieren que sigamos haciendo contenido así.
No sé, traumados por un lado, sobrevivientes del trauma. Bueno, sí, siempre hay que ver el vaso medio lleno. La verdad es que esa es una de las cosas, mira, una de las cosas maravillosas que yo aprendí durante todo este proceso es que, y se lo digo mucho a mi audiencia, y es, quítense, cámbiense los lentes. O sea, sencillamente cambiarse los lentes con los que uno ve las situaciones. Eso que de pronto hace mucho tiempo y es un cuento viejo, el cuento de ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Realmente todos son oportunidades. Una de las Sí. frases hermosas que me dejó mi papá, que no era suya, era de Peter Drucker, y es que los problemas son oportunidades. Siempre, siempre, todo lo que vemos como un problema es simplemente algo que se te está poniendo enfrente para que lo tomes como la oportunidad de mejorar, de cambiar. Y siempre si tú todo lo tomas como un impulso y gasolina para seguir adelante y para transformar lo que no te agrada en lo que realmente quieres ser y crear tu propia realidad, pues la cosa cambia, la cosa fluye, ¿sí? Ujú. Porque además la vida va girando, Tal esto cual. nunca se queda quieto. Ahora quiero que toquemos un tema que me tiene súper emocionada y es este nuevo proyecto que estás lanzando, porque además me parece, yo siempre he pensado, mira, una de las cosas que yo he sufrido, porque eso sí que lo he sufrido, y todas las mujeres me dirán lo mismo, y es el tema del peso, ¿no? Siempre para mí el tema del peso ha sido un poco en parte porque a mí me contaron la historia de que yo de pequeñita, toda mi familia tenía problemas de tiroides y de hormonas y yo también. Entonces, cada vez más y más peso y yo sufra y haga una cosa y haga otra y bueno, en fin. Ahora bien, cualquier día, en esto de cambiarse los lentes, dije, bueno, ok, esta es la historia que me contaron desde pequeñita, a ver, vamos a ver si esto es verdad o no es verdad, y empecé un trabajo muy profundo para cambiarlo. Pero una de las herramientas que encontré, y es a donde iba, y es que era una herramienta muy protectora, y era que yo misma me reía de mí, ¿sí? Ujú. Antes de que se rieran de mí, entonces yo me reía y me burlaba un poco de mí y eso resultó muy protector para mí en esta edad de la adolescencia y en esta edad de la juventud, que todo es tan, que las personas son crueles, que realmente los otros nos hacen comentarios Sí, sí. que son crueles. Entonces yo, antes de que me hicieran cualquier comentario, cualquier cosa, era yo misma. Entonces la gente cambiaba un poco la perspectiva y en vez de burlarse de mí, nos burlábamos todos conmigo de mí, ¿no? Entonces, ahí encontré que el humor era una salida maravillosa, era terapéutica y casi que mágica cómo cambiaba la perspectiva de las personas. Ahora tú, esto era yo, una adolescente sin herramientas, que encontré como una buena manera de reírme un poco. Ujú. Ahora cuéntame este proyecto maravilloso, ¿cómo estás apropiándote del humor para construir cosas maravillosas y usarlo como una herramienta de sanación con tus pacientes y contigo mismo? Bueno, primero, qué hermoso es cuando cualquier ser humano, yo creo que es cuando eres, principalmente cuando eres chiquitito, chiquitita, y haces un chiste y te ríen la gracia. Te sientes súper Am, conectado, protagonista. wow, el foco está encima mío, así, güey, el foco está aquí, ahí me ilumina a mí y todo. Exacto. Pero además también es tan lindo saber que yo hago reír a la otra persona. Y uno no, a uno nunca le explican, oye, el humor es sanador, el humor es liberador, el humor es productor de, ¿qué será? Pues obvio, dopamina, oxitocina, serotonina y todas las inas y toda la plastilina y no sé qué cosa con neuroplasticidad en tu cerebro. La lógica es que cuando tú lo sientes, Te sientes bien. pienso yo, hay un gustito, ¿no? Oye, me gustó esto. Me gustó lo que logré con mi mamá, me gustó lo que logré con mi papá. Mamá y papá eran personas muy serias, divertidísimas de ellos, sí, claro, cuando yo los veía en sus reuniones de adultos, mi mamá cuenta unas historias, mi mamá tiene una sonrisa que es tan grande, que es tan linda, que ella flota. Y mi papá es un hombre también intelectual y cuando cuenta sus cosas y se la goza y todo el mundo lo ve. Pero cuando eres papá, capaz que
a ratos, en esas épocas que hablamos antes, pierdes un poquito eso. Había que mantener la seriedad y no, en los ojos ahí. Y la autoridad, era La la autoridad, autoridad. hermoso la palabra que acabas de usar, tal cual. Entonces yo vi esto y digo, oye, soy capaz de romper el papá o la mamá un poco tan duros así que tengo. Entonces me gustó, me encantó. Y empezaba a sacar cualquier cosa y se empezaban a reír y se empezaban a gozar. Y empecé a hacer voces y empecé a inventarme cosas y quien me encantó en su momento fue Derbez. Yo no sé si te habrá pasado, pero en nuestras épocas no es como la de ahora, que tienes la posibilidad de ver lo que quieras a la hora que quieras y el programa siempre va a estar, o el capítulo, el sketch, o lo que sea va a estar ahí. Sí, total. Nosotros teníamos que sintonizar la tele, el canal a una hora de un día específico para poder ver lo que querías y a veces cuando yo ¿Y me quién perdía era el el programa, control remoto del televisor? sí, tal cual. Y que conste que nosotros todavía teníamos ese grandote con la perilla y la perilla ya había perdido la perilla. Entonces solo había el palo ese que además estaba El conectado palito. directamente al tomacorriente. Entonces era cambio de canal. No, vuélvete al anterior. Era toda una adrenalina. Entonces, Y mi corazón aguantará el cambio de canal. y yo vi por primera vez en en un formato de 20 minutos al mismo tipo 10 veces. En 10 personajes Y distintos. entonces ahí estaba Derbez hablando y de pronto el tipo era este, el óigame, no, sin que me horraba, decía él, ¿no? El Y luego tenía longemoco, este ¿cómo otro, se llamaba? y luego tenía este Longe Monger. Fue horrible, nadie sabe, nadie supo. ¿Y cómo lo hacía? Yo decía, ¿de dónde sale? De acá, ¿de dónde? Me gustaba el otro de, cállese, no sea barbero. Y cosas súper locas y súper simples. Y de pronto este también tenía un lado que era con Walter. Había un Walter Mercado, me acuerdo, que era el Ah, que sí. tenía. Pero él tenía otro, ¿no? Y él te decía, te guay, mi corazoncito, y te hablaba así, no sé qué. Y yo me mataba de la risa y digo, qué bacán, qué lindo, qué chévere lo que hace. Y empecé yo también a hablar con mis voces y con mis cosas. Además que me di cuenta que tenía una voz para la radio, entonces también en algún momento pensé, yo primero seguí comunicación. No, no era. Escogí la universidad que no daba comunicación para medios. Ok. Entonces me salió la psicología. Psicología siempre fue mi segunda opción, pero mi primera vocación de vida. Entonces, vuelvo acá, vuelvo, ya estoy en este momento, salto un montón de cosas, salto un montón de tiempo. Salto hasta que soy papá. Ok. Y yo hago chistes y yo tengo el humor muy rápido, yo tengo el humor tengo una chispa, o sea, alguien dice alguna cosa y yo de una saco la babosada. Entonces yo saco el segundo sentido, saco el humor fino o saco el humor de lo que sea, ¿no? Y siempre eso lo tuve, pero llega el momento de ser papá. Y llega el momento con tanta ilusión en donde compras un cuento. Mm. Y compras un cuento. Y empiezas a leer el cuento. Y entonces todo el mundo te lee el chivo del cebollar y te dice, y la viejita se acercó al chivo y el chivo le dijo, sal de y la viejita le dijo al chivo, sal de mi cebollar. Y el chivo le contestó, yo soy el chivo del cebollar y de aquí nadie me va a sacar. ¡Pah! Guau, 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 Más, guau. más sabor tiene una sopa de apio. Y entonces yo, de por mí, empiezo a leer el chivo del cebollar. Y yo soy el chivo del cebollar y de aquí nadie me va a sacar. Y mis hijos empiezan a reír y se empiezan a gozar. Entonces yo, claro, hago la voz del uno, hago la voz del otro, cuento y no sé qué, y está, qué sé yo. Y sin meternos en las marcas registradas, hay un cuento de insectos de una marca, de un ratón, en donde hay una voz que te habla y te dice, oh, habla de pronto y dice así su diálogo. Y hay otro que te habla y te explica de esta manera, que es como el mago, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de que con estas cosas y con esta cosa puedes transportarle a la gente a otro lado. Y ahí también entonces adelanto el tiempo, llego a tener este espacio de terapia en mi consultorio. Y me doy cuenta de que, ¿por qué? ¿Por qué carajo el viaje al interior tiene que ser aburrido?
¿Por qué tiene que ser el viaje al pasado doloroso? ¿Y cómo te sentiste cuando te pegaban? Pregunta estúpida. Mal, pues ¿cómo vas a sentir? Feliz, agradecido, eh, contento, ¿eh? No es que me lo merecía yo, me lo merecía. Claro, yo estoy viendo tu nivel y tu capacidad de ver si tienes autocrítica. No. O sea, claro que es importante irnos al pasado para saber cosas y entender cómo tu sistema te fue programando. Pero ahora verte como el adulto que ya tiene herramientas y que entonces no es necesario que revivas, sino que reveas tu historia. Y ahí está el chiste. Ahí sale una broma, ahí sale una cosa, ahí sale... ¿Sabes qué me ha pasado? Que yo he tenido pacientes que están afuera esperando a sus hijos, porque Pau trabaja con niños y adolescentes, yo trabajo más con adultos, de adolescentes 15, 16 para arriba, y salen mis pacientes de mi sesión. No te digo que siempre, pero sí me ha pasado. Y salen riéndose. Y obviamente durante una hora alguien está afuera esperando y solo escucha ja, 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 y escucha ja, ja, ja. Y aquí ¿Y quiero cómo te llegar. vas a, cómo se te ocurre eso? Por favor, ja, 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 que no sé qué. Dice, disculpe, ¿usted también da terapia? Le digo, sí. Oye, pregunta para aclarárselo a toda nuestra audiencia, porque seguramente te van a buscar, yo también me quiero ir a reír, o sea, ¿por qué? Y ella, eso es un tecnicismo, pero sé que, o sea, un tema técnico, pero quiero que tú técnicamente nos expliques desde el psicólogo, ¿por qué el humor es tan efectivo para, como terapia? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que, o sea, porque el trauma, digamos, el trauma nos marca tanto y casi que el antagonista del trauma, que es el humor, nos saca y nos repara de esta manera. Por eso que has dicho. ¿Pero dónde? En el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sistema nervioso te pone en alerta. Entonces, ya hay, desde el cerebro de supervivencia, ya hay algo que te dice peligro, real, imaginario, ¿ok? Que Y sea así. entonces, tú ya estás así. Listo para luchar. Estás, y viene, entonces, justo eso, ¿no? Veo bronca donde no la hay, veo peligro donde no lo hay, veo riesgo donde no lo hay. ¿Y qué es lo que ocurre con el humor? El humor desarma todo eso y permite que tú entres a lo tuyo. Las malas palabras. Sí, o sea, claro que yo le doy mucha, yo soy muy reverente, o sea, hay que darle peso a lo que es. O sea, si vienes con un trauma, no es, esa tontera. No, le tienes que dar un peso. Pero luego lo revés, luego le das una mirada distinta, una interpretación también diferente, en donde puedes decir, qué mierda esto que te pasó. Y mi terapeuta anterior nunca me decía eso. Bueno, pues eso él. Pero yo quisiera que tú también te digas, no, sí, qué porquería, qué pendejada. Y si hubiese hecho algo diferente, no, me hubiese gustado, ja, 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 ¿y qué tal si le pones esto y le pones? Y te ríes. Es como Y, ¿cómo? reescribirlo desde otro aspecto, desde otra Exacto. óptica. Y viene, mira, viene mucha gente. Mi ex hombre, mi ex mujer, qué sé yo. Y no, que ese desgraciado, que ese maldito, que ese infeliz, que esa bruja, que esa cosa densa, cosa tensa, cosa fuerte. ¿Y por qué no le dices moco? Tú te reíste. Ese moco, y ya. Y desde verlo como un moco, no, y yo con el chiste, ya, 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 Te como que alivianas. te alivianas. Entonces, el proyecto no es sino una cosa que salió de un momento de supervivencia al divorcio. ¿Sí? Porque yo contaré que se me puede ver en cámara muy bonito, muy feliz, y claro, acá atrás se puede estar cayendo el mundo y yo puedo estar vendiendo una imagen que no es, y eso también pasa, pero la lógica es de que yo como superviviente del trauma, para caer en cuenta del trauma, tuve primero que casarme y encontrar en mi ¡Vamos! esposa ¡Vamos! una persona con conciencia, con claridad, con luz y además con linterna y con un amor y una paciencia y una fe que me ayudó a sanar. Es de las pocas veces que suele ocurrir y yo estoy agradecidísimo a Dios, Jesús, a la Buda, Superman y todas las fuerzas superiores. Y en este sentido, Pau me ayudó a verlo, pero eso no significa que no hemos tenido nuestros baches y nuestras cosas. Y hubo un momento en el que después de, creo yo, como la última de las sorengadas, soquetadas y estupideces que uno puede cometer como ser humano, en matrimonio.
creyendo que siempre tiene la razón, no permitiéndose el error. Pau me suelta, yo no sé si, bueno, para mí realmente ahora ya es un proyecto de vida, pero yo no sé si en su momento me lanzó un insulto, porque me dijo, yo creo que tú en algún momento, yo te veo a ti en algún momento escribiendo un libro de tu vida o teniendo un canal de YouTube. Y vuelvo a insistir que yo no sé si realmente era como una guía, yo la tomé por ese lado, o era como un insulto. Cada cosa que tú has vivido, hijito, cada cosa por la que has pasado, oye, eres caso de estudio. Entonces, digo, ok, ¿qué hago? Digo, tiene razón. También no te voy a mentir, nosotros en nuestro centro, aquí en Quito, tenemos también este tema de la estimulación magnética transcraneal. Es un tema aparte, totalmente distinto, es ciencia y neurociencia al servicio de la psicología, y lo que hace es trabajarte con frecuencia, ¿sí? Y depende del tiempo y la intensidad, te va modulando, regenerando y reconectando neuronas. El trauma O sea, que daña. te permite como reprogramarte, digamos. ¿Sería algo así? ¿Más fácil? Una terapia no invasiva. Y es hermosa, porque yo me la hice y en su momento, bueno, como te digo, no invasiva, no te pasa absolutamente nada más que tal vez en algún momento te duele la cabeza, por ahí un poquito, ¿no? Pero luego empiezas a sentir, porque yo sentía, gracias a mi trauma, que mi pensamiento era como un alambre de púas caliente, hirviendo, que implica rígido y un poquito dañino para uno mismo. Eso es interno. Ujú. Y yo me he dado cuenta que todos tenemos esta voz interna que siempre es bien pilas esa voz, ¿sí? Total. La fregaste, la regaste, ¿me permites la palabra? La cagaste. Total. ¡Tú! Yo no. Allá, tú y tus cosas. Pendejo, pendeja, qué sé yo. Y yo digo, oye, ¿por qué resulta que termina el pensamiento propio? El cerebro nos termina hablando así como, vos la fregaste, allá, vos, tú y tu problema. Pero mi cerebro está dentro mío y yo no voy a donde me da solo la gana a mí, o sea, estamos juntos en esto, ¿no? Somos un equipo, porque te lavas Somos un ahora las equipo para todo y la fregada, ¿sí? Para sí, todo y la te fregada. lavas ahora las manos. Entonces, venga, me pongo a pensar justo en esas voces, que también ya lo había trabajado mucho en terapia, cuando quiero que le des una voz a tu voz, quiero que le des un nombre, quiero que le des comandas, quiero que le des una orden, tal cual, en donde dice, siempre me vas a hablar en positivo. ¿Y qué estúpido que eres? Pausa. Primera vez que lo hago, no soy estúpido, soy inexperiente. Claro. Sí. No tengo experiencia. ¿Ya? Poniendo las repisas, me vuelo un dedo con el hijo de estúpido pedazo de bebé! Momentito, que yo soy psicólogo, no soy con el respeto de un albañil y con el respeto de un carpintero, yo soy psicólogo y yo no trabajo con el martillo. En todo caso, la culpa es del martillo, Por si ¿ya? acaso. O Hay que cualquier cosa. dejarlo claro. Entonces, y puedo decir pinche martillo en vez de decir pinche yo. Claro. Martillo de mierda en vez de yo de mierda. No, o sea, ahí hay una cosa. Y empecé a encontrar justo esto. Tus tipos de pensamiento. ¿Quiénes te hablan? ¿Quiénes permites que te hablen? Y entonces uno podría reducirlo a un pensamiento positivo, que es bastante escaso, y un pensamiento negativo, que es bastante presente. Total. Y entonces me pongo a rever mi historia, mis cosas, y voy sacando ideas. Y lo primero fue empezar a sacar ideas. Los errores de mis hijos. Cuando yo como soy hombre, entonces claro, yo como soy hombre, tengo que ser el que cuida y el que protege. ¿Qué pasa cuando no puedes? ¿Y qué pasa cuando la necesidad le gana a la presencia del hombre todopoderoso y mi esposa es la que cambia un foco y yo cómo me siento? Se metió en mi territorio, ¿no? Cositas así. O de Claro. pronto la típica promesa que te haces de niño cuando eres papá, cuando eras niño, niña, y ahora que eres papá, mamá, no la puedes cumplir, como nunca jamás voy a abandonar a mis hijos. Y te das cuenta que un día estás trabajando y tu paciente está, y te cuento, sí, ya digamos que yo tengo mi última sesión en la mañana de 11 a 12 y digamos que son las 12:30 y mi paciente sigue sacando cosas. Y ya es No la lo una, puedes cortar. y ya es la una, y sigue sacando cosas. Y ya es la 1:30 y mis hijos salen a la 1:50 y yo estoy a media hora del trabajo de mi consultorio a la escuela de mis hijos y entonces yo salgo
acelerado, matando a cualquiera. Mi apellido no es Bacasela, es Schumacher. Entonces, ¡guau! Estoy saliendo porque yo me prometí y me estoy rompiendo una promesa que hice de niño. Son pequeños traumas y pequeños microtraumas y cosas con tus jefes que también te detonan, los gatillos, los detonantes. Y me voy poniendo a pensar en todos estos detonantes. Y me voy riendo de pensar cómo los puedo solucionar. Pero digo, a ver, me falta algo. ¿Qué me digo? ¿Qué me digo cuando estoy en el problema? ¿Qué me, qué me cuento como historia? ¿Por qué decido ante un acto normal, común y corriente, como que, por ejemplo, mi esposa me ve que yo estoy ocupado y ella puede cambiar un foco y lo cambia? Y yo llego y digo, oye, ¿cómo carajo se te ocurre meterte ahí? Eso es mío. Oye, pero ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa a ti? Porque oye, ¿acaso yo me meto a...? Y puedes soltar un machismo ridículo como para decir en este momento, yo no me meto a planchar. Mentira, yo sí plancho. Pero la cuestión es empezar a pelear. ¿Por qué? Por nada, pero sobre todo es por lo que tu cabeza te dice, Por tu no, pasa, ¿cómo historia, ujú, permites? por la historia que te contaste. Por la historia que te vas contando. Entonces yo digo, ok, puede haber un pensamiento necesariamente positivo y otro negativo. Sí, pero hay más. Entonces me puse a pensar en cuántas personas creo que habitan en mi cabeza y saqué 29. Ojo Ah, que esto es un recurso narrativo, no es un trastorno de personalidad al estilo fragmentado de M. ahora Night va a empezar Shyamalan. José. No, no, Ahora no. va a empezar José. Hola, soy Jaime, el fontanero. Y partiendo de que todos son José, pero Multiplicidad. tienes un José que es un José primario, es un José cavernícola, es un José trauma, muy primario. Entonces, literalmente es cavernícola. Entonces, se va a ver que yo converso o él conversa conmigo. Entonces, claro, tengo que pensar y, Como es físicamente y- el cavernícola. no, no poder, ella no deberá hacer eso. ¿Cómo es posible que yo no meter en color de baño que ella escoger? Y es trauma y además pendejo, es estúpido, entonces, claro, es machista. Y yo, diche ella, ¿cómo va a ser posible? Y de pronto por ahí, viste, un ególatra, que acá te cuento porque, claro, también son temas de utilería. Entonces, por acá tenemos con las gafas y los colores, este es el ególatra. El ególatra por algo, no sé, yo es argentino, ¿viste? Entonces el ególatra siempre está así y te mira desde arriba para abajo, ¿no? Y dice, ¿qué? Pero ¿cómo se va a meter en nuestro terreno ella? ¿Qué le pasa? Tiene que pedir permiso, que nosotros somos los dueños. ¿Eh? Y entonces aparece por ahí, no sé, un detective que busca errores, ¿sí? Con una lupa. Y luego por ahí se me ocurre también, si en algún momento amerita, pues está este, que es este es el positivo, con el cabello largo, así suelto, medio hippie. Claro, no, pero tranquilo, mi hermano, ella solo quiere cuidarte. Entonces ella también quiere que descanses. Entonces todo el mundo le caga porque oye, no digas tonteras, ella se está metiendo en donde no debe. Y claro, los pensamientos que son negativos te sostienen en la bronca. Te O sea, sostienen en el supongo que cadena. te metiste con lupa a desglosarte y encontrar cada pincelada de personalidad que, que, que forman, digamos, lo que eres y la totalidad de tus pensamientos. O sea, como que dividiste y le diste vida hiciste como un perfil de cada uno de los tintes que forman lo que eres tú, que finalmente eso es lo que nos pasa a todos, porque nos la Exacto. pasamos peleando entre por ejemplo, las mujeres, entre la celosa, la controladora, la amorosa, la que no le importa nada, la que manda todo la... Exacto. Entonces yo te cuento, tengo uno Todo que eso finalmente es englobado, es lo que hace la interacción o con nuestra pareja o con nuestros hijos o con lo que sea. Y finalmente, o sea, es difícil, claro, es muy difícil, viéndolo desde este punto, es muy difícil mantenerse en control y mantenerlos como todos a la raya cuando finalmente cada uno viene a ponerle
una piedrita, un toquecito, una rayita, una pinceladita de algo. Entonces, ¿quién te habla? oye, Y esto es algo que yo empecé a trabajar qué como muy propio interesante, o sea, está y yo súper le pregunto, interesante tu propuesta, José, y, increíble, y bueno, mira, creíble. gracias. Y te lo agradezco un montón porque también para mí es un gusto invitarle a la gente que vea cómo piensa mi cabeza y decir, wow, este tipo está loco, pero resulta que yo encontré que cuando se lo he estado presentando a un poquito de gente, la gente se siente identificada y dice, a mí me pasa igual. Pero total, o sea, yo mientras tú lo hacías, yo me ponía a pensar, ok, yo también tengo una hippie dentro de mí. Bueno, yo no tengo una cavernícola, pero sí tengo como una versión oscura de mi mamá, como que quiere regañar a todo el mundo, que quiere como, o sea, sí, sí, cada quien, y claro, no soy una, soy muchas Muchas. Mira, yo tengo un interactuando. perfeccionista. Mira, mira, y te cuento, una corbata es el perfeccionista. Y el perfeccionista te habla así porque, claro, el castellano es maravillosamente exacto. Sí, por Sí, y supuesto. no permite errores. El controlador, que ese es otro. Tengo el peleonero, ese siempre busca pelea, tiene sus guantes de artes marciales, ¿no? Como ven para sacarte la madre, o sea. Y cosas que van saliendo, ¿por qué? Porque en el momento que tú estás hablando contigo, si te pones y te dedicas un ratito a escucharte y no solo a reaccionar, te vas a dar cuenta que hay momentos en que nos hablamos tontera y media, Total. que son totalmente innecesarias, Pero, o sea, que te yo mantienen en te una cambiaría. postura de bronca. Yo cambiaría el discurso, ¿no? Hay momentos, o sea, hay momentos en los que somos medio cuerdos, del resto. Mira, yo a Sí. mi cabeza le digo la crispetera, o sea, revienta pensamientos, pero una cosa impresionante. Y yo ya como que, o sea, aprendí a no escucharla. O sea, en principio no te escucho, solo escucho cuando dices algo interesante, porque Por dices supuesto. tanta pendejada que no vale la pena oírte. Tienes algo bueno que aportar porque si no te callas del hocico y no te empieces a molestar. Uno creo yo que se sostiene por sus propios discursos y como me doy cuenta con lo que te estoy compartiendo de que tenemos muchas voces adentro, cuando hay muchas voces que son más que nada negativas, entonces es como que tuvieses una población o una audiencia aplaudiendo las pendejadas. Y por eso es que pasa, y lo he visto en terapia, y tal vez tú lo has vivido como yo también lo he vivido, tercer día de ley del hielo. Total, ¿A qué carajo uno está 3 días sin hablar? total, Y es la total. persona que de hecho está allá a tu lado, bien esposo, bien esposa, bien hijos, bien papás también. Mucha. Y estamos dejándonos de hablar porque, y última vez que se te ocurre poner el papel higiénico para la pared en vez de para el frente. Total. Es que ya te he dicho 500 veces que la toalla no va ahí. O sea, no estamos salvando el futuro del mundo. Estamos hablando de la toalla. Y por eso no nos hablamos 3 días. Y ahí Total. te digo, entonces tienes un ego, tienes uno que busca bronca, tienes uno que quiere controlar, tienes uno que se siente abandonado, se siente irrespetado, tienes a uno que, no sé, Miedoso. exacto, uno ansioso, ¿sí? Tienes uno que es víctima, tienes uno que encima más es mártir, tienes otro que por ahí es vengativo. A mí el vengativo me encanta, te juro honestamente, el vengativo me fascina. Ese es uno muy particular. Y a la par también tienes otro que se llama José, ¿no? El José niño es genial, pues es un inmaduro de miércoles, ese personaje exacto. Y a la par tienes también un payaso, y el payaso salta cuando no debe saltar. Entonces, tienes todo esto que va configurando, yo creo, la personalidad de cualquier persona. No Va. eres un José bueno o una Pati buena y un José malo y una Pati mala. Eres una Pati que inmadura, controladora, no sé, irreverente, una que por ahí es ansiosa, una que es miedosa, una que no se mueve para nada, una que evita, ¿m? Una que oculta las cosas, una que solo busca los errores, una que solo apunta los errores. Una cosa es buscarlos, otra cosa es apuntarlos y es como que, ¿qué te pasa, no? Y Sí. tenemos todo eso. Entonces, este espacio, este proyecto, lo voy a mostrar, espero yo, en un par de meses en YouTube. Se va a llamar Mis 5 minutos de trauma. Estoy Me viendo que van a ser encanta. 8 minutos, pero ya, el que quiere ser específico y exacto, ya no. Pero la frase de mis 5 minutos de fama, trabajado con mis 5 minutos de trauma, 5 minutos de trauma.
Y va a haber un desencadenante muy cotidiano. Porque también, mira, yo no te niego, yo hago eso también en TikTok. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te deja de lado? ¿Y qué tal si lo ves? ¿Y qué tal si lo vives y lo ves actuado con una esposa, con unos niños? Y te sientes de lado. Entonces ya no es como, ¿te ha pasado? No quiero. Pero de pronto, no sé, estás viendo que en un auto están hablando varias variantes de estas y se mandan a la mierda, ¿eh? Y se joden y alguien busca o saca una pendejada. Y dices, ok, yo también he dicho esa idiotez. Y un poquito esa clave de humor. Que luego va a pasar a otro espacio, que es el espacio terapéutico, donde explica la cosa. Ok, a ti lo que te pasa es una ansiedad anticipatoria, porque tú viviste esto y esto y esto. Pero ¿cómo la vas a trabajar? La ansiedad anticipatoria se trabaja en tres cosas súper simples. La primera es, dale espacio y tiempo a tu cuerpo de que se sienta a salvo alrededor. ¿Qué es lo que te pido que hagas? Voltea muy lentamente y anda mirando de arriba abajo, colores, detalles, texturas, sombras, luz, porque así tu sistema nervioso dice estoy aquí. Estoy aquí, estoy presente, estoy a salvo. Segundo, otra cosa. Tercero, otra cosa. ¿Sí? Entonces, es desnudar un poquito el alma también. Es desnudar un poquito la historia de lo que uno ha tenido, lo que uno ha vivido, pero reírse de eso. Y al final creo que es la intención que tengo, ¿no? Invitarle a la gente que viva un poquito dentro de mi cabeza, vea, se ría y diga chuta. Y al final, ese es el psicólogo. Sí. ¿Por qué? Porque como te digo, sobrevivientes del trauma, aprendimos también en algún momento a vivir bien, a vivir con disfrute, a matarnos de la risa, a escribir, con inteligencia artificial ahora a sacar canciones y música que te acompañan en el para darle un poco de emociones. Ahora soy camarógrafo, soy director, soy editor de video, soy el mismo José, solo que me doy cuenta de que por qué carajo tengo que buscar un trabajo que a mis 30 años hasta mis 65 me permita jubilar. Y nada. Estás simplemente viviendo. Además, porque me Viví. encanta, porque todo sabes que es, mira, si hay algo importante y esto ya para cerrar, porque la verdad es maravilloso lo que nos has regalado, lo que estás aportando. O sea, de verdad, te agradezco inmensamente porque hay mucho contenido sobre, bueno, cómo recuperarse del trauma, pero la verdad para mí el humor es absolutamente contundente, Clave. o sea, realmente es una herramienta extraordinaria, por decirlo menos, que realmente nos marca porque obviamente lo que genera en nosotros todas las hormonas que segregamos cuando nos estamos riendo, pues sencillamente esto nos cambia completamente la perspectiva. Y lo has hecho de una manera maravillosa. Aquí no sabes cómo me ha volado la cabeza pensando y estoy aquí. Ahorita estoy esperando que terminemos porque me voy a sentar a hacer mi lista de cuántas soy y te cuento, Genial. y cuento después cuántas tengo por ahí guardadas. Y nada, o sea, quiero ya verlo. De verdad que te auguro pero un éxito increíble, bueno, increíble no, muy creíble, muy merecido, porque has puesto además, has aceptado todos los dones y todas las herramientas que se te han dado para ponerlas al servicio tuyo y al servicio de todas las personas. Me encanta lo que haces. Y nada, pues una vez más agradecerte a ti por haber aceptado, por tener la valentía, porque no es fácil tener la valentía de asumir todos estos retos. Por supuesto, Pau, muchísimas gracias por la idea que no supimos si era insulto o no era insulto, pero total la convertimos en abono, como digo yo, y Sí, aquí sí, ya estás sí. a punto de materializar este proyecto, José, de verdad, un millón de gracias. Nos has dado ideas maravillosas y aquí voy a comprometer a nuestra audiencia con algo y es que nos dejen en los comentarios cuántas personas han logrado identificar qué son, para que cuando tú vuelvas al programa, yo te voy a leer los comentarios y vamos a hacer una dinámica Ah, con qué eso. hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Pati, gracias. Cierro con una cosa que, bueno, dos cosas. La primera es que con el poder de las redes sociales, capaz, y esto llega a Don Eugenio Derbez, así que le agradezco un mundo. Yo lo Toda esta amo posibilidad también que y me tenemos, encanta. digo yo, tenemos nosotros quienes hacemos esto y quienes hemos decidido trabajar todo lo que es salud, bien sea física, bien sea mental, emocional.
el alcance, ese alcance de poder hacer cosas y de poder sanar es maravilloso. Y desde la comedia también sanar. Entonces yo le agradezco un montón. Si llega él a ver esto, le mando un abrazo a la distancia y el día que yo tenga una foto con él, voy a ser la más feliz del mundo. Lo otro viene directamente desde María la del barrio. Ella hablaba con su perro Pulgoso y le decía, ay, Pulgoso, uno nunca sabe lo que gana cuando pierde la vergüenza. Y es literal, Es y es verdad. literal. El otro día estaba con mi mejor amigo, porque he sumado tan poca gente a este proyecto porque lo quiero tanto que obviamente no lo quiero abrir tan a mucha gente. Está mi esposa, están mis hijos, a los que no se les va a ver la cara por una cuestión simple, gana de cuidado y protección de su imagen, identidad e infancia. Ojo al dato. Obvio. Y mi mejor amigo, que está de conductor o de camarógrafo, depende de la cosa. Y estábamos filmando en un barrio muy bonito aquí en Quito, que es el Quito Tenis. Y me doy la chance de hacerlo ahí porque pues, es un espacio chiquitito donde puedo filmar mientras hago. Y me toca filmar fuera del auto. Y la gente te pasa viendo. Si es un tipo con una sola ceja, porque es un cavernícola, enseñando un hombro y media teta. Y la cosa. ¿Y este qué? Y yo, nada. Y luego estoy con mis ojos porque el vengativo tiene todo esto negro. Nada más. Y los pelos para adelante. ¿Sí? Y se me ríe mi amigo, me dice, te voltean a ver. Y digo, yo sé, y en algún momento diré, che, ¿quién es ese hombre? Eso es lo que espero, Dios mediante. En algún Seguro que momento sí. también de eso. Qué Seguro. gusto estar contigo, qué placer estar contigo, Pati, desde la primera vez que conversamos, cuando otro proyecto era el que nos juntaba. Qué lindo, de verdad, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta en este espacio de Buena Pregunta. Y qué lindo el espacio, qué lindo el lugar, qué linda la luz, la iluminación, la vibra. Gracias, Pati. Cuando tú me llames, vemos tiempos y créeme que estoy ahí contigo. Y a tu Claro. audiencia, un abrazo gigante. Por supuesto, estoy súper ansiosa. Aquí te comprometo que me cuentes en el momento en que lo lanzas porque estaré ahí siguiendo, compartiendo y de verdad me hace muy feliz que estos espacios, estés construyendo espacios tan bonitos para finalmente aportar, que a eso fue lo que vinimos, a poner en práctica o mejor, a usar estas herramientas que nos ha regalado la divinidad para ponerlas al Sí, servicio de las personas. dones y talentos, tal Así cual. es, y eres súper talentoso, me entretuve, me divertí un montón, 1 millón de gracias a mi audiencia, besitos, que Dios les regale las bendiciones del mundo multiplicadas 70 veces 7, como se los digo siempre, besos, 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 aquí les dejamos, suscríbanse, les dejamos las redes de José Luis para que los sigan y estén súper pendientes del lanzamiento de su proyecto. Tantas Besitos, gracias, un besitos hermoso para año. todos. Cuídense mucho, Igual bendiciones. para ti. Chao, Chao, chao. chao, chao.